Buenas noches, un día más. Buenas noches. Hola, buenas noches. Acabo de... A nuestro invitado acabo de llamar. Bueno, A ver, aquí está. A ver. Buenas noches a todos. A ver si buenas se noches. une. Y mano, vaya a empezar, ¿eh? ¿Pero qué? Si me estoy aquí. No me- No vaya a empezar con la visita esa tuya que no veas, es peligrosa, madre mía. ¿El qué? Pues esa risita tuya tan peligrosa, no vaya a empezar, por favor. No puede, no se ha conectado todavía nuestro invitado. Voy a Ah, pues, llamarlo otra vez. ujú. Invitar. Mi tontita es la normal. A ver. Mucha calma. Ahora, Buenas noches. sí, ahora. Hola, buenas Buenas noches. noches, hola, muy buenas noches, Ana, Irma, buenas noches. Un Buenas placer noches. inmenso que podamos reunirnos de nuevo en esta sala desde el corazón, para desde el corazón poder compartir con todos los que están junto a nosotros en este viaje de conocimiento y de búsqueda de las grandes verdades que tienen que ver con desde el corazón. Y es un placer inmenso. Ujú. Muchas Es gracias, un placer. Manuel. Gracias, A Isma, vosotros. por un día más. Hoy estamos aquí presentes para poder volver a hablar sobre la figura del gran maestro Jesús y sobre todo de esa etapa que va desde su niñez a los 30 más o menos años. ¿No, Manuel? Bueno, hay muchos datos absolutamente complejos, confusos, que llevan a multitud de ideas erróneas acerca de toda su vida, desde que encarnó hasta que tuvo que irse precipitadamente debido a una muerte absolutamente injusta, pero totalmente preprogramada. Y este es un concepto que también deberíamos de intentar tocar en el transcurso de nuestras conversaciones esta noche, porque todo fue un plan diseñado no solamente por él mismo, sino sobre todo por la divinidad, para que finalmente su vida fuera, como dije la vez anterior, más ejemplarizante que sus propias enseñanzas. Los llamados años ocultos de Jesús es un error, porque nunca estuvo oculto realmente. Lo que pasa es que pocos evangelistas y pocos personajes vinculados a su vida se encargaron de pasar a escritura, de pasar a pergamino, de pasar a tinta muchísimos de los hechos que él protagonizó y compartió con la inmensa mayoría de los seres humanos. Lo cierto es que se me ocurren a veces ideas un tanto peregrinas de por qué muchos de esos hechos relacionados con su llamada vida oculta o años ocultos no fueron totalmente recogidos ni escritos. A veces pienso que sin duda el personaje en sí era impresionante y absolutamente sobrecogedor. Por lo tanto, probablemente obnubilaba los sentidos de quienes lo conocían y lo escuchaban. Y de tal modo que todos los sentidos de los mismos estaban centrados en percibir la influencia y los mensajes de Jesús. Por otra parte, también no vamos a negar que en algunas ocasiones y en muchos hechos sus mensajes
fueron totalmente inadecuados para la religión y para la cultura y las costumbres religiosas de aquella época. Y eso es absolutamente cierto. Es decir, Jesús se enfrentó a un paisaje cultural y religioso tremendamente complejo, muy complejo, donde la Palestina del año 30 estaba, por un lado, romanizada, con leyes militares y civiles sumamente estrictas, y por otro lado, estaba bajo la influencia del Sanedrín, de los sacerdotes que obviamente imponían más de 6.000 leyes, tanto civiles como religiosas, que eran inescapables. Pero eso, al margen de lo que hablamos, probablemente Jesús no fue muchas veces testimoniado porque su mensaje, por un lado, era absolutamente novedoso, revolucionario, extraordinariamente esclarecedor, pero también, por otro lado, obviamente, creo sinceramente que ha habido muchas influencias y muchas actitudes por parte de la Iglesia para ocultar parte de esta información, parte de estas grandes realidades que él compartió y protagonizó. Pero vamos a empezar a hablar un poco de su vida, desde su niñez. De los mitos. De los mitos son muchas veces erróneos, muchísimas veces absolutamente trastocados, como digo, y tergiversados siempre. Hay una idea generalizada acerca de que su nacimiento fue enteramente divino, excelso, como si fuese desde el principio un niño Dios. Y no es así. Ya lo hablamos la primera vez. Y los primeros años de Jesús fueron absolutamente, entre comillas, normales. No hubo episodios sobrecogedores, no hubo hechos sobresalientes en principio. Más a bien que, obviamente, destacaba la personalidad de un niño extremadamente sensible, con una capacidad de empatía social y espiritual extraordinaria, que exhibía dotes artísticas inusuales para esa época, que además eran incómodas culturalmente, porque generalmente los judíos eran tremendamente estrictos con la manifestación del arte en según qué tipo de aspectos. De su más remota infancia tuvo que enfrentarse con la represión de su cultura, de la religión judía y del pueblo, y también de su propia familia. Son estos datos que muchas veces se obvían y no se mencionan porque resultan incómodos, y además podrían de alguna forma como afear ciertamente la figura de determinadas personas vinculadas a su propia familia. Pero lo cierto es que hubo una gran cantidad de problemas más que significativos para que él pudiera integrarse en la sociedad judía desde un principio, para que pudiera encontrar comprensión y encontrar un elemento que sostuviera su propia relación con la divinidad. Sentimiento que empezó a emerger en él a una edad muy temprana, aunque no había en su interior ninguna claridad respecto de esta filiación y sentimiento, como digo, con la divinidad. Lo cierto es que él nació como un niño cualquiera, sin ningún tipo de circunstancia especial. Él decidió desde un principio ser un hombre como el resto de los hombres, experimentar la vida humana, vivir la vida humana. Y es, de hecho, uno de los grandes sucesos más extraordinarios ocurridos en su propia historia, como el ser que es, que podríamos establecer preguntas al respecto. Pero sí que quiero señalar que desde un principio él
inició su carrera experimental como humano normal y corriente. Lo cual nos muestra una enseñanza extraordinaria de cómo un ser puede ir, por razones muy complejas y a la vez tremendamente espirituales, ir accediendo al reconocimiento de su divinidad. La diferencia es que cuando nosotros podemos lograr conocer nuestra propia divinidad, hemos de saber que somos hijos de un Dios, hijos del Supremo Arquitecto, hijos del Elión, como decía Melquisedec de Salem. Y él, cuando descubrió ese hecho, supo que era un Dios. Esa es la diferencia. Supo que era el Dios de esta creación, el Dios de este universo. Esa es la diferencia. Pero fue a una edad relativamente desarrollada cuando comenzó a sentir mental y emocionalmente sensaciones espirituales vinculadas a la divinidad tremendamente notables e intensas. Desde el principio sí que mostraba, como digo, rasgos especialmente sensibles, especialmente idealistas, nobles, de una profundidad mental muy intensa, de una entrega desde niño extraordinaria a la familia, a la comunidad, a las gentes, a la naturaleza, a los seres. Pero fue un niño normal y corriente. Se accidentó, sufrió, fue golpeado, es decir, estuvo con la chiquillería en Nazaret, fue inmensamente feliz durante los primeros años. Pero a partir de los 11 años, aproximadamente, su mente comenzó a recibir una información subliminal muy intensa respecto de la comunicación que su mente, estaba desarrollando con lo que yo llamo la chispa, la nitush, la chispa divina, nuestro inquilino divino. Otro concepto que vamos a dejar ahí en el cajón para cuando podamos hablar de ello, de qué es eso, quiénes son esos seres divinos que nos habitan mentalmente, nos acompañan y nos guían en el proceso de la evolución siempre. Perdón. Y él, a partir de los 11 años, comienza a experimentar sensaciones muy intensas, revelaciones profundas, una comunicación subliminal extraordinaria con una entidad que no observa, que no ve, pero que le transmite imágenes y mensajes muy claros, sutilmente, levemente, acerca de su propia naturaleza, acerca de cómo esta personalidad divina interna le va guiando hacia una orientación prioritaria de búsquedas espirituales muy significativas. Y empezó a aislarse, empezó a retirarse a los cercanos montes para poder escuchar más claramente esa voz, para poder sentir con más intensidad tales mensajes, para poder tener una conexión con la Madre Tierra y sobre todo con el silencio, porque a través de ese silencio abrió un canal libre, amplio, de transmigración de tal información, desde lo más elevado a su propia alma y a su mente. Más continuaba entregado a la familia. Sucedió un episodio, teniendo Jesús 14 años, que rompió todos los planes de la familia, drásticamente. En un mes de marzo, José, esposo de María, padre de sus 9 hijos, menos aún la pequeña Ruth, que no había nacido, porque María estaba encinta de la pequeña Ruth, murió accidentalmente en un accidente de trabajo. Y él entonces tuvo que abandonar todos sus sueños, tuvo que abandonar todas sus comunicaciones
constantes con esa divinidad, tuvo que abandonar sus aficiones personales, artísticamente hablando, y entregarse enteramente al cuidado de sus hermanos, de la protección de su madre. Y se convirtió en el mayor, figura legal contemplada en Israel para impedir que María fuera desposada por otro convecino, estando a la tutela de su hijo mayor, su primogénito, lo cual, como digo, estaba contemplado por la ley. Entonces, desde los 14 años hasta los 17 años, fue una entrega absolutamente encomiable en estas labores que Jesús no evitó bajo ningún concepto. Trabajaba fuera de casa y además cuando regresaba ayudaba a los pequeños a hacer las tareas, las corregía. Era como tú, Ana, un profesor, entre comillas, ayudaba a mamá María, cortaba leña, preparaba comidas, contaba cuentos a los pequeños para que se durmieran, y cuando todos dormían, hablaba largo y tendido con mamá María y después planificaban cómo sacar más dinero. Eran muchos, 9 hijos más María. Y así estuvo 3 años. Durante esos 3 años, que no fueron ocultos, porque era tremendamente apreciado en Nazaret y muy conocido y reconocido en las aldeas aledañas, estuvo desarrollando todo tipo de oficios, de los más inimaginables, de los más humildes y de los más difíciles físicamente. En el campo, arreando bestias, es decir, fue un auténtico padre de familia, no oculto. A partir de los 17 años, casi 18 años, empezó a concebir su gran sueño de viajar por el mundo conocido, por el Mediterráneo, obviamente. En aquella época se conocía la existencia de la India, brevemente la existencia de China, por la ruta de la seda, pero mayormente el mundo era el mundo mediterráneo, bajo el auspicio de Roma. Y él era un ciudadano libre, también romano, ya que estaba censado. Es por eso que la familia fue a Belén, para censar a Jesús cuando naciera. No solamente como palestino, sino también como romano, entre comillas. Y a partir de los 17 años comenzó a concebir ese tipo de sueños de viajar. Era su mayor deseo, conocer el mundo, conocer la tierra, conocer a sus auténticos ciudadanos, a sus hijos, a sus hermanos. Y aunque seguía trabajando de un modo absolutamente esforzado, durísimo, esta imagen me gustaría resaltarla, que Jesús fue hasta su último día un trabajador nato, nunca dejó de trabajar y compartía y compaginaba sus trabajos con las labores de evangelización, de predicación y de ayuda al mundo. Es verdad que en los últimos años pudo gozar de una mayor libertad por el apoyo económico y financiero de multitud de grupos y de personas que comenzaron a sostener el grupo apostólico formado por casi 300 mujeres y 100 hombres permanentemente. Eso le permitió hacer otras cosas. Pero sigamos con lo que estábamos contando. A partir de los 17 años comienza a soñar. En los pocos momentos que tiene de libertad,
en sus jornadas diarias, los dedica a escapar a un monte cercano, cerca de la casa de Mamá María, con su arpa y a tocar música y a soñar y a deleitarse con la música, viendo los paisajes, las riberas y el río. A partir de los 18 años empieza a ver la posibilidad de descargar parte de sus responsabilidades en las manos de su siguiente hermano, Santiago, en el orden jerárquico. Poco a poco va compartiendo estas tareas con Santiago, comprobando si este Santiago es lo suficientemente responsable y maduro como para poder ocuparse de estas responsabilidades. Al siguiente año, a los 19 años, Santiago ya era bastante más adulto, más responsable, había ciertos ahorros en la familia, se habían vendido ciertas cosas, se había podido prosperar un poco ligeramente con el huerto y sus productos. Entonces Jesús empezó a hacer pequeñas exploraciones por Palestina. Pequeñas exploraciones por Palestina, pero tímidamente, es decir, fueron incursiones para poder vivir este tipo de experiencias iniciáticas sin abandonar a la familia, totalmente, sin abandonarla del todo. Iba a la Cesarea, a Idumea, a Gamalia, a la Pétrea, a Siria, a territorios que estaban relativamente cerca de Galilea. E incluso empezó a adentrarse un poco más, hasta que, con 20 años, conoce casualmente, ya que Nazaret estaba en un cruce en la ruta de la seda, conoce casualmente a un empresario indio de la India que cabalgaba, viajaba con su hijo y una enorme cohorte de camellos y otras bestias con todo tipo de riquezas y de sedas y de especias para vender. Y lo conoce porque en ese momento Jesús trabajaba en una posta para cuidar las bestias de quienes se alojaban en el hostal de al lado. Entabló conversación con el hijo de este empresario, el cual se quedó absolutamente maravillado y perplejo ante la sabiduría y el porte de Jesús. Y este niño habla con el padre. Papá, yo he conocido a alguien asombroso. Quiero que lo conozcas. Entonces, el padre le dice, pues dile que lo invitamos a cenar. Y Jesús acepta en la tienda regia de este personaje riquísimo. Jesús es tratado como un invitado de honor y hablan de Dios. Evidentemente, este empresario indio habla de sus miles de dioses. El hijo contemplaba absorto la conversación, mientras Jesús solo hablaba de Abba, del Dios azul, el único Dios. Fue una conversación profunda, interesantísima, donde hablaron de la vida, de la muerte, de la reencarnación, del karma. Qué pena, no he podido grabar esa conversación. Y este empresario se quedó espiritualmente subyugado con la personalidad de Jesús y le invitó a acompañarle como maestro caravanero, pero también sobre todo como instructor de su hijo, fundamentalmente, a un precio importante. Vamos a pagarte muy bien, no te preocupes por tu familia, que no va a tener ningún problema de sostenimiento, pero durante mi tránsito por toda esta zona, que nos acompañes y que estés con mi hijo. Y eso fue durante casi un año, en toda la ruta de la seda. Y ahí Jesús conoció
ciertos países, fue una experiencia para él enriquecedora, donde pudo departir con todos los pueblos del Medio Oriente y del Mediterráneo a lo largo de un año, donde pudo enseñar muchas cosas sobre Abba. De hecho, pocos saben que muchas zonas del mundo conservan inicialmente el mensaje puro del maestro por ese hecho, sin que ellos supieran que con quien estaban hablando era con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Solo pensaban que hablaban con un maestro caravanero e instructor del hijo del empresario. Pero sembró un mensaje que trascendió el tiempo. Después de esta experiencia de un año, el empresario le ofreció a Jesús una fortuna incalculable para que se trasladara con ellos a la India y fundaran una nueva religión basada en el Padre Azul. Le prometió construir un templo fastuoso y a cambio de entregarse a este proyecto, el empresario le prometió darle miles de talentos a su familia para que nunca tuviera necesidad de trabajar. Pero Jesús se negó. El empresario intentó, insistiendo mucho, convencerle una y otra vez, e incluso el hijo, que se enamoró espiritualmente también de Jesús, lloró y lloró para que se casara, para que se quedara con ellos, pero no lo consiguió. Cuando regresaron a la India, casualmente, este empresario y su hijo vivían en una zona que se llama Cachemira, en la India. Y allí levantaron un monumento que aún se conserva, que es el monumento a Isa, Jesús, en honor a él. Y de ahí viene el mito de que Jesús se fue a la India y vivió y murió en la India, por esa tumba, que fue investigada y dio lugar a muchos libros como Jesús vivió y murió en Cachemira, de Oscar Fábrega. Bueno, otros libros de autores ingleses, otros libros mucho más antiguos que recogen ese mito acerca de que Jesús finalmente no murió en la cruz, sino que huyó a la India con María Magdalena a Cachemira. Pero no es del todo cierto. El caso es que después de estas fallidas negociaciones, Jesús regresó a Nazaret y estuvo un tiempo más con la familia. Y depositó en las manos de Mamá María todo lo que había ganado durante ese año. Porque él no había gastado absolutamente nada. Jesús viajaba con una túnica y otra de repuesto, una sandalia y otra de repuesto, un cinto, una cantimplora y una piedra azul en una pequeña bolsita de cuero. Era un meteorito que le entregó un anciano sabio cuando era niño. Más otra piedra cilíndrica, misteriosa, que se perdió, que él utilizaba como almohada. Era su equipaje. Pues eso, cuando regresó a casa de Mamá María, María casi se cae del susto por la cantidad de dinero que le entregó y dijo, puesto que este dinero es suficiente para que podáis vivir durante bastante tiempo, sin mi trabajo me marcho. Y cogió su saco, venciendo el llanto de María, que lo increpó, se enfrentó a él, otra vez te vas, otra vez nos abandonas, solo piensas en ti, en tu papá,
Después de una discusión un poco triste, de madrugada Jesús se marchó, solo. Inició un camino desde Palestina que le condujo lentamente hasta Roma, pasando por Malta, por Chipre, por Sicilia, pero se quedó en la propia Roma. Es más, en varias ocasiones acudió al anfiteatro en Roma a ver ciertos espectáculos. De hecho, en su estancia en Roma, muchísimas veces acudía al foro para hablar con los patricios, con los senadores, con los oradores. Era una labor absolutamente honrosa y muy bien pagada. Y él causó un asombro y un impacto brutal en la sociedad romana. Cuando Pedro llega a Roma, tras la muerte de Jesús, se sorprende porque ya conocían el mensaje del Evangelio. Y le dijeron a Pedro, es que alguien antes que tú habló de ese maestro. Era Jesús quien habló. Pero él nunca decía su nombre. Él solo hablaba de Apá. Y en todo este trayecto, en todos estos años, fueron 4 años, 4 años de peregrinación por todo el Mediterráneo, se entregó a conocer a sus hermanos, los hombres, a conocer a sus hijos, los hombres, y lanzó por igual un mensaje de esperanza a todo el mundo. Trabajó durante esos 4 años como ebanista, como pescador, como conductor de caravanas, como profesor de griego, como profesor de latín. Él hablaba varios idiomas, trabajó como herrero, trabajó recogiendo aceitunas, trabajó esquilando ovejas en esos 4 años para pagarse el viaje. Estaba unas semanas en un sitio, cobraba y se iba. Iba a otro lugar, pedía trabajo, se quedaba, predicaba, cobraba y se iba. Iba a otro lugar, pedía trabajo, se lo daban, cobraba, predicaba y se iba. Y así estuvo 4 años, durmiendo en fondas, en tiendas, en el campo, entre los olivos, en riscos. En definitiva, como siempre he dicho, era un Dios descalzo. Es un Dios descalzo. Probablemente uno de los dioses más humildes que existen. Después de esos 4 años, regresó. Regresó y es a partir de ahí que intenta encontrar las auténticas respuestas a lo que él sentía, a lo que él experimentaba. El viaje de regreso fue especialmente intenso. Volvió a Nazaret y se encontró con una familia resentida por su ausencia. Claro, en esos 4 años era muy difícil compartir información. No había medios para compartir información. No había forma de poder contactar con tus seres queridos. Fueron 4 años de no saber nada de Jesús por parte de Mamá María y de los 8 hermanos. Cuando regresa entonces, se encuentra un hogar hostil, cerrado, casi, y una madre muy enfadada y muy molesta. Además, habían ocurrido algunas cosas
un tanto desagradables, ciertas enfermedades, ciertos problemas económicos, a pesar de lo que él les dejó. Él intentó explicarles que realmente era parte de su camino y de su misión, pero no lo entendieron. Eso hizo que se volviera a marchar, a seguir ya dentro de Palestina, por los territorios de Galilea, Idumea, Gamalia, la Petria. Consiguió seguir trabajando y de esta forma entregarse más a sus gentes. Aún él no sabía quién era. No tenía un conocimiento ciertamente exhaustivo sobre quién era. No lo tenía, en absoluto. Fue mucho más tarde que lo adquirió. Los sentimientos estaban. La intuición era floreciente, cada vez más. El amor emergía como una flor rejuvenecida. Y la luz en su interior cada vez amanecía con más fuerza. Y sabía que él era alguien especialmente distinto, muy diferente al resto de los seres humanos. Hasta que entre los 27 y los 30 años, 27 y 30 años, ocurre el auténtico viaje hacia su autodivinidad. Él no nació con esa conciencia, como he dicho antes. Esa conciencia la adquiere entre los 27 y los 30 años, especialmente a los 30 años, cuando el Dios que había dentro de sí estalla, lo conquista y de repente se da cuenta de que él es el Dios creador de este universo. Dios creador de este universo. Sí. Ahora me gustaría pues que pudiéramos seguir hablando de todo esto, pero en base a vuestras propias inquietudes o preguntas, que es lo justo. Bien. A ver, es que nos quedamos paralizados escuchándote, la verdad. Yo, como te comenté, es que durante este periodo de tiempo de vida de Jesús se sabe bastante poco. Yo, de hecho, la primera vez que yo estoy escuchando hablar sobre el mismo. Mis conocimientos eran nulos, vamos, prácticamente, la verdad. Porque no viene, como tú bien has dicho, no viene en ningún sitio. No te lo muestran, ¿me entiendes? Bueno, hay diferentes y aparentes estudios y libros supuestamente semihistóricos o novelados que en base a determinadas comunicaciones extraordinarias o fuentes de revelación sobrenaturales pretenden compartir una información muy interesante en torno a él, y toda esa información es muy válida y absolutamente enriquecedora. Lo importante es entender realmente que la vida de Jesús de Nazaret es mucho más extensa, rica, de lo que en principio se nos ha mostrado a través de la tradición y las iglesias. Y que los hechos más ocultos y ocultados a la vez, precisamente es porque estos hechos vienen a poner en tela de juicio muchos sofismas de la tradición y de la iglesia. Vienen a dinamitar los pilares estructurales de la tradición más ortodoxa, eclesiásticamente hablando. Y Jesús nunca fue un hacedor de iglesias, nunca fue un constructor de religiones, nunca fue un maestro espiritual, sino que fue un Dios. El título de maestro se lo otorgó el mundo. El título del Hijo del Hombre se lo otorgó el mundo. El título de Mesías es inexacto. Incluso el apelativo Jesucristo es incorrecto, porque el término Jesús Cristo procede del siglo II en Grecia, cuando la primera iglesia griega, la más estructurada, le adjudicó el apelativo de Cristos, que es Mesías, el que retorna.
para hacer justicia. Entonces, Él no es Jesús Cristo, es Jesús de Belén, o Jesús de Nazaret, o simplemente Jesús. Pero el término Jesucristo es un término político por parte de la primera iglesia y es totalmente incorrecto porque de hecho hoy en día en Israel los israelitas, los judíos siguen esperando la figura del Mesías y consideran en Israel que Jesús es un profeta menor por debajo de Musa, Moisés o Ibrahim, Abraham, que son los grandes padres del monoteísmo en el Islam y en el judaísmo, en el cristianismo. Pero Jesús en Israel es un profeta menor. Y Jesucristo no es un término correcto, pero no importa. Tampoco vamos a entrar en disección por esta pequeña particularidad que también muchas gentes la veneran. El término Jesús Cristo, pero es incorrecto. Más bien Jesús de Belén o de Nazaret. Pero él nunca jamás, y no hay ningún texto real, ningún texto, ciertamente, yo sé lo que se pueda exponer acerca de que hay ese texto en Lucas, donde dice sobre esta piedra fundaré mi iglesia, dirigiéndose a Pedro. Pero no es cierto. Ese texto está manipulado por Constantino, que fue el auténtico originador de la Iglesia Católica, Constantino, el emperador romano, por cuestiones puramente políticas, para intentar establecer una posible hermandad entre el Imperio de Occidente y de Oriente, entre él y su opositor, Magencio. Pero Jesús, en sus manifestaciones públicas, solo habló de la divinidad del ser humano, de la fraternidad entre los hombres y de la inmortalidad del alma. Es decir, solo su mensaje lo basó en 3 principios fundamentales. Todos somos hijos de Dios, somos hermanos y somos inmortales. Nada más. Nada más. Y que conste una cantidad extraordinaria de pasajes y de hechos se ocultaron después de su muerte, porque Jesús fue, y un día hablaremos de ello, el primer gran feminista de la historia. De aquel grupo apostólico estaba formado por un número elevadísimo de mujeres y un número reducido de hombres. De hecho, cuando él resucita en la cripta de José de Arimatea, no se aparece a hombres, se aparece a las mujeres que estaban siempre en cabeza, valientemente. Es un hecho muy significativo. Pero cuando Jesús muere, Pedro, que era misógino, determina que las mujeres tienen que ser apartadas y las excluye del papado. Las relega a un segundo o tercer lugar. Hay muchas cosas que no se saben de Jesús porque no interesan. Igual que muchas cosas sobre los años perdidos de Jesús que no podremos terminar de compartir hoy, lo haremos en el siguiente episodio, porque son muchas y me gustaría poder comentar estructuradamente algunas y no como lo he hecho ahora de una manera un tanto arbitraria por la emoción que me embarga al hablar de él, pero sí que en la siguiente reunión voy a estructurar algunos hechos más concretamente para hablar de episodios específicos, sucesos concretos y cómo afectó al mundo antiguo la influencia de Jesús de Nazaret en el surgimiento de muchísimas tradiciones religiosas que han dado lugar a grandes iglesias aparentemente cristianas y aparentemente basadas en la fe en este ser
Se ha congelado, Vale. se ha Sí. congelado la imagen. Sí. La imagen... La mía no. No Pero se aquí te hace mucho escucha, calor. Manuel. Un segundito. Aquí hace mucho calor y no se congela. La cobertura. Si la cobertura me falla, Sí. y si termina fallando, pues tenemos que intentar, pues, o como podamos, hacemos lo que he dicho. Yo quiero que intentemos hacer una serie de capítulos sobre esto. Esta es una introducción a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret y sus viajes es una introducción, pero vamos a hacer diferentes capítulos. Ok. Escuchar se escucha, ¿sí? Manuel. Se escucha, no Se va la imagen. escucha ahora. Ahora. ¿Os parece? Ahora. Es que se va. Yo a través de desde el corazón, en el grupo personal, voy a exponer diferentes temas que tienen que ver con la grandiosidad humana de este Dios. Él enseñó una frase que a mí me cautivó. El camino de la verdad, dijo, el camino de la verdad es humanizar tu divinidad y divinizar tu humanidad. Es preciosa. Es bellísima. O sea, humanizar tu divinidad y divinizar tu humanidad. Como ser humano, hacerte Dios. Y como Dios, hacerte humano. A la vez. El equilibrio perfecto. Eso lo enseñó él. Lo que él consiguió. Lo que él logró. Alcanzar esa divinidad siendo hombre y siendo Dios, ser el hombre más digno y humilde de la tierra. Y insisto que sus grandes enseñanzas no fueron oratorias, que sí, fueron su vida. Y de eso quiero que hablemos en estos capítulos sobre los años perdidos o no conocidos de Jesús de Nazaret. Pero poco a poco. Vamos a dedicar cada episodio a un hecho y hablar de ello, de sus consecuencias, connotaciones y significados. Porque hay mucha... Ahora no se escucha, Manuel. Manuel, un momentito. ¿No se escucha? Ahora no se escucha, ni se ve, ni se escucha. Inma, salimos un momento, volvemos a entrar. Se va la conexión. Y se ponen los dos. Se va la conexión. Salimos y volvemos a entrar. Lo intentamos, vale, perfecto. Venga. Pero esa se cuelga, ¿no? Sí, se une al otro, Inma. Vale. Ahora volvemos. Sí, ahora volvemos.